Hola, hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del video de teoría de la producción. Básicamente hoy lo que vamos a abordar es el otro enfoque y es la teoría del productor en el largo plazo. El video anterior abordamos lo que era la teoría de la producción en el corto plazo, donde uno de los dos factores de producción, capital y trabajo, era fijo, por la imposibilidad en el corto plazo de contratar o adquirir más bienes de capital y la facilidad de generar, ya sea contratar o despedir, más unidades laborales. Ahora, en el largo plazo, básicamente los dos factores de producción son variables. Es decir, que se puede modificar la utilización tanto del trabajo como del capital. ¿Por qué? Porque pues hablamos de un periodo de tiempo más largo, donde ya se permite o se facilita esta condición. Teniendo esto claro, la nueva función de producción va a ser similar con la diferencia en que el capital, no va a ser fijo. Es decir, el capital va a ser variable. Es decir, que la producción está en función del capital y del trabajo. Se incrementa la producción entre más capital se utilice o entre más trabajo se utilice. ¿De qué depende esto? Obviamente aquí arriba hay unos coeficientes, por ejemplo, en las funciones de producción Cobb-Douglas, en donde se refiere qué proporciones o qué tan intensiva es la producción, si de capital o de trabajo, pero no nos vamos a entrar en esos detalles porque aquí básicamente vamos a hablar de la estructura general de esta teoría del productor. PT es producción total, K es capital, L es trabajo, ya lo habíamos visto. Ahora, para iniciar esto, pues es necesario hablar de lo que se denomina una curva isocuántica. Si ustedes recuerdan, en la estructura de la teoría del consumidor encontrábamos las curvas de indiferencia. Estos son similares, obviamente cambia en cuanto a la utilización y a lo que representan, ¿no? Una isocuanta básicamente es una representación gráfica, ¿sí?, que muestra infinitas combinaciones de factores con los que se puede obtener el mismo nivel de producción. Es decir, habitualmente se están utilizando dos factores de producción, que son capital y trabajo. Es decir, hay una infinidad de combinaciones entre capital y trabajo, ¿sí?, KL, 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 a lo largo de esa función de isocuanta que me permite obtener el mismo nivel de producción. El mismo, no uno nuevo, el mismo. Ahora, las combinaciones de factores que producen la misma cantidad de producto que producen la misma cantidad y son indiferentes para el productor se encuentran en la misma curva isocuántica. ¿Qué quiere decir? Hay una cantidad entre K y L, pero si están en la misma, al productor le es indiferente ubicarse en cualquier punto a lo largo de esa isocuanta. Ahora, entre más alejada esté o más elevada la isocuanta, pues va a tener un nivel de producción mayor. Esto es lo que yo les hablaba de una isocuanta. Este es un mapa de isocuantas. Esta primera, pues me representa la isocuanta 1, la isocuanta 2, la isocuanta 3. Acá en lugar de B normalmente se trabaja K, que es capital, y acá en lugar de A se trabaja L, que es trabajo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cualquier combinación entre esta, que esté ubicado en esta línea 1, en esta isocuanta 1, perdón, cualquier combinación entre capital y trabajo me va a representar un mismo nivel de producción. Cuando se ubican ya en esta segunda línea o en esta segunda isocuanta, me va a representar otro nivel de producción, pero todo lo que esté aquí a lo largo va a ser el mismo, aquí es el mismo, pero entre esta son diferentes. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las isocuantas? Pues básicamente son muy similares a las propiedades de lo que en teoría del consumidor llamábamos curvas de diferencia. Las isocuantas son siempre continuas. ¿Qué quiere decir? Mira, nunca se cortan, ¿sí? La continuidad de esta línea es siempre. ¿Listo? Nunca se corta. Eso es que sean siempre continuas. Ahí podemos decir que en términos matemáticos que se pueden derivar, ¿sí? No me voy a meter con esto por la premura del tiempo, por las condiciones y por la complicación matemática que se pudo haber tenido, pero normalmente sí se manejan con funciones de producción y pues hay que derivar para calcular las productividades marginales de tanto el capital y el trabajo, etcétera, 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 pero no nos vamos a entrar en detalle en eso. Ahora, hay infinitas curvas de isocuantas. ¿Eso qué quiere decir? Que así como están estas tres, pues de aquí hacia la derecha hay un montón. Infinitas, infinitas, infinitas. Y que cada combinación entre capital y trabajo, pues me va a mí generar, ¿qué? Unas combinaciones diferentes y unas producciones diferentes en la medida que estas curvas de isocuantas se amplíen o se desplacen.
Cuanto más alejado esté la curva, es decir, más a la derecha, mayor será el nivel de producción. Es decir, que esta curva que está más cerquita, más a la izquierda, tiene un menor volumen de producción que esta. Y entre más alejado está, pues va a tener un mayor de producción con relación a la anterior. ¿Listo? Pues ahí está. Mayor, y así. Entre más alejado, va a estar mejor. Cuarto, su pendiente descendiente hacia la derecha. Es descendiente a la derecha. Esto se debe a que un recurso debe ser sustituido por otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que estos recursos, capital y trabajo, se pueden sustituir. Entonces, si yo me muevo de este punto a este otro punto, hay una sustitución de capital y trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso, ¿por qué? Es una pregunta de examen. ¿Por qué las isocuantas tienen pendiente negativa? Ahí está la respuesta. Su pendiente, quinto, son decrecientes. Los factores de producción son sustitutivos, es decir que si deseo contratar más capital, debo dejar de contratar más trabajo. Entonces tengo que entregar uno a cambio del otro. Son convexas respecto al origen. ¿Cuánto? ¿Eso qué quiere decir? Mira, convexidades que sean de esta forma. Convexas al origen. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más yo tengo de B, menos lo voy a valorar y más voy a estar dispuesto a consumir del otro. Y cuanto más yo tengo de trabajo, menos lo voy a valorar y más estoy dispuesto a entregar de trabajo para una unidad de B. Eso es el tema de convexidad. Y finalmente, las curvas isocuantas no se cruzan. ¿Por qué no se cruzan? Otra pregunta de examen. Porque si se cruzan, pues representarían niveles de producción distintos y se supone que al cruzarse, pues si esto es una curva en la cual es indiferente al productor ubicarse y está lo mismo, pues violarían el principio de transitividad y también es algo irracional. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esto, es importante ver otro concepto que es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución técnica? Pues básicamente es una disminución de la cantidad empleada de un factor cuando aumentamos la utilización del otro, manteniendo un nivel de producción constante. Esta curva isocuanta me dice que el nivel de producción es constante. Si yo me paso de K1 a K2, estoy disminuyendo en K, estoy disminuyendo la utilización de K por ampliar de L1 a L2. Esta es, ¿cómo se calcula? De esta forma. Si el factor capital, por ejemplo, disminuye de 10 a 15 horas máquinas y el factor de trabajo aumenta, ojo que este ejemplo es muy claro para que ustedes hagan el que sigue, aumenta de 40 a 80 horas hombres, calcule la TMST, la tasa marginal de sustitución técnica entre capital y trabajo. Entonces, graficamos lo que está diciendo acá, mira, a 15, a 10, 40, a 80. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Ahora, ¿cómo calculamos la TMST entre este punto? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución? Pues yo cojo el K1, que es 15, véalo aquí, el K2, que es 10 y los resto, y eso me da menos 5, perdón, 5 positivo. 15 menos 10 me da 5 positivo. Y lo divido entre la resta entre L1, que es 40, y L2, que es 80. 40 menos 80 menos 40. Y si yo divido esto me da 0,125, es decir, 125. ¿Cómo interpretamos ese resultado? Básicamente que si yo quiero utilizar una hora adicional de trabajo, es decir, moverme de 40 a 41, tengo que dejar de utilizar 0,125 horas de capital. Es decir, moverme de 15 a 14.875. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo quiero utilizar una hora adicional, tengo que dejar de utilizar 0,125 horas del otro capital. Entonces, eso es básicamente lo que tengo en ese momento de la tasa marginal de sustitución técnica. Ahora, ¿qué es un isocosto? Pues básicamente es una representación gráfica. ¿Por qué hablo de isocosto? Perdón, antes porque iba un poquito arreado. ¿Por qué hablo de isocosto? Porque así como en la teoría del consumidor teníamos una restricción del presupuesto que era nuestro ingreso, aquí tenemos una restricción de un presupuesto que es nuestro costo. Las empresas diseñan un presupuesto y ese presupuesto no se debe subir, no se debe extralimitar. Entonces, aquí es importante que entendamos que la recta e isocosto, lo que llamamos aquí isocosto, es una representación gráfica de todas las combinaciones entre capital y trabajo que agotan completamente el valor de ese presupuesto de la producción. Ahora, ese presupuesto que lo llamamos aquí C,
costo total, ¿sí? O presupuesto de producción es igual a ¿qué? W por L y RK, donde W es el factor, el precio del factor trabajo. Es decir, W podemos decir que es el salario. Ahora, L es el número de unidades del factor trabajo, o sea, el número de trabajadores que contratamos. R es el precio del capital. El capital siempre va a tener un costo, ya sea costo de oportunidad, tasa de interés, tasa de alquiler, como sea, siempre va a tener un costo. Y K es el número de capital o el valor del capital o las unidades del factor capital que utilizamos. Y eso pues tiene una representación gráfica, que es básicamente yo como tengo esto muy similar a lo otro que teníamos allá en la teoría del consumidor, que es dividiendo el valor del presupuesto entre el precio de cada uno de los factores. En este caso, si yo consumiera todo en R, es decir, que si yo contratara solo máquinas o contratara solo capital, pues me ubicaría en este punto, o si yo contratara solo trabajo, pues me ubicaría en este punto, que es dividir el presupuesto entre los salarios. Y a esto le trazo una línea recta y todo lo que esté por debajo, es decir, esto sombreado azul, está dentro de mi presupuesto. Todo lo que está aquí encima se me sale del presupuesto. Ahora, ¿cómo hacemos un ejemplo? Tengan en cuenta este ejemplo porque después van a tener que hacer otro. ¿Listo? Ustedes solitos, así como el que ya se planteó. Entonces, ¿cómo se calcula esa empresa? Básicamente la empresa tiene la siguiente información, que son 1000, un presupuesto de 1000, un salario de 50 y, perdón, un precio de capital de 50 y un salario de 20. Determina la función de isocosto y representarla gráficamente. Tenemos los datos que tenemos acá arriba, 1000, 50 y 20, y si reemplazamos me da 1000 es igual a 20L más 50K. Reemplazamos C, R y W en la función. C es 1000, W es 20, véalo, y R es 50. Y si yo dedicara la producción solamente, mi presupuesto, perdón, solamente a contratar mano de obra, es decir, trabajo, y no esto, pues diría que esto es 0. 50 por 0, pues esto me va a dar 1000 igual a 20L. Si yo paso esto a dividir, me va a dar 50. L 50. ¿Cuánto voy a contratar? Máximo 50 si yo me dedicara a eso. Solamente a eso. Ahora, si yo me dedicara solamente al capital, es decir, que L 0, entonces 20 por 0, 0, esto se va, 50, entonces quedaría 1000 dividido 50, me quedaría 20. Y la representación gráfica sería esta, de esa isocosto. Ahora, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es muy facilito. Deben tener en cuenta que la empresa tiene un presupuesto de producción que si lo gasta solamente en capital, ojo que aquí está la clave, aquí no les están dando el presupuesto total, ustedes tienen que calcularlo. ¿Sí? Si lo gasta solamente en capital, va a producir 1000 unidades. 1000. Ahora, perdón, va a adquirir 100 unidades de capital. Ahora, el precio de los salarios del trabajo es la mitad del precio factor de capital. No le están dando los precios, pero le están dando una relación. Entonces, invéntese la forma para, primero, definir la función de isocostos y segundo, graficarla. Ahora, ¿qué generan desplazamientos de esos isocostos? Básicamente, los isocostos pueden desplazarse bajo dos circunstancias. La primera es cuando cambia el presupuesto de la producción sin que se varíen los precios de factores. Entonces, básicamente, en ese caso, la línea se mueve paralelamente, es decir, cuando simplemente estamos aumentando el presupuesto, pero los precios de los factores siguen siendo los mismos. Ese es el primer caso. Cuando eso pasa, pues se mueve de forma paralela, ya sea hacia allá o hacia adentro, dependiendo cuál sea el movimiento. Si hay una expansión del presupuesto hacia afuera, si hay una contracción del presupuesto hacia adentro. Ahora, el punto B, cuando cambian los precios de los factores sin que varíe el presupuesto. Es decir, cambian los precios de capital y de trabajo. Pero, ojo, aquí hay dos salvedades. La primera es que si ese cambio se da en igual proporción y en el mismo sentido, la línea de isocostos se desplaza de forma paralela. Es decir, si se dan en la misma proporción y hacia el mismo lado. Ahora, si se da en diferente proporción o solamente se mueve uno de los precios de los factores, se da un fenómeno así, que no es paralelo. ¿Listo? Eso yo quiero que lo tengan muy, muy claro. Eso puede ser preguntas de examen, ojo con eso. Ahora, el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan, pues son 3, más los 2 anteriores que tenemos, ¿no? Tenemos uno de la función de graficar la isocuanta, ¿sí? Tenemos el isocosto y tenemos este ejercicio. Entonces, si W es igual a 10, si R es igual a 20, ¿sí? Si el presupuesto es 400, grafique
calcule. Ahora suponga que el presupuesto pasa a 600, vuelve y grafique y vuelve y calcule. Ahora, eso es lo que teníamos en el primer caso, que se duplica, no se duplica, pero sí se incrementa solamente, ¿sí?, el presupuesto. Los precios de los factores mantienen igual. Ahora, este es el segundo caso donde se duplican los precios de los factores, pero el presupuesto se mantiene igual. Y el tercer caso donde hay solamente hay una variación de uno de los precios de los factores y lo demás se mantiene igual. Grafiquen cada una de esas situaciones y háganlo. Finalmente, pues para terminar esta parte, es el equilibrio del consumidor. Básicamente el equilibrio del consumidor pues es un lugar en el que la producción se maximiza gastándose todo el presupuesto. Es decir, yo contrato lo que más pueda que me permita alcanzar de capital y de trabajo que me permita alcanzar el máximo nivel de producción utilizando un presupuesto determinado, gastándomelo todo. Ahora, ¿cuándo se alcanza el punto más alto? Pues básicamente, gráficamente se alcanza cuando las dos curvas son tangentes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se iguala la isocosto con la isocuanta, ¿sí? Cuando hay ese punto de tangencia o ese punto de corte. En equilibrio, pues básicamente es cuando la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital es igual a la división entre el precio del trabajo sobre el precio del capital, o cuando la productividad marginal del trabajo dividido su propio precio es igual a la productividad marginal del capital dividido su propio precio. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Las productividades marginales, ¿sí? ¿Cuánto incrementa la producción cuando se aumenta una unidad de tal cosa? ¿Y cuánto se incrementa la producción cuando se aumenta una unidad de la otra? ¿Listo? Producción marginal del trabajo, productividad marginal del capital. Teniendo eso claro, pues obviamente uno se va a inclinar por el que tenga una mayor productividad marginal. Pero ojo, hay que también hay que también ver, los costos, que es decir, los precios de los insumos. Entonces, para mí me es indiferente si, por ejemplo, la productividad marginal del trabajo es muy alta, pero su precio es muy alto, pues su costo, o sea, su precio, su salario es muy alto, pues entonces yo, así sean muy buenos los trabajadores, muy calificados, yo de pronto no los voy a contratar como si el precio fuese un más menor. No sé si me hago entender ahí. ¿Cómo se grafica? Básicamente en este punto, donde tenemos una misma isocuanta que representa un nivel de producción dado una combinación entre K y L y una isocosto. Básicamente eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Y quedo pendiente entonces para que envíen los ejercicios a mi correo. Yo se los voy a enviar al grupo también. Que tengan un feliz resto de día y estamos en contacto. Estén pendientes para el próximo video, que es todo el tema de funciones de costos, costos fijos, costos variables y la determinación de los beneficios económicos para las empresas. Hasta pronto.